Bienvenidos a Todos Somos Todos, un espacio para hablar de discapacidad, neurodiversidad e inclusión con el máximo respeto. Yo soy Dora Figueroa, mamá de una persona con discapacidad, y estamos aquí para acompañar a las familias que están llegando a un diagnóstico que implique discapacidad o alguna condición, así como para informar y compartir. Nuestros invitados son justamente personas con discapacidad y sus familiares, así como los especialistas que nos acompañan en este camino, como lo son médicos y terapeutas, con el fin de seguir aprendiendo muchísimo juntos, ver sus historias, inspirarnos y sobre todo saber que no estamos solos, porque todos somos todos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de quien las emite y no son responsabilidad directa de la producción de Todos Somos Todos podcast. Tampoco son el sustituto de la asesoría profesional que se requiera en cada caso. Nuestra invitada de hoy es Fernanda López Padilla, una persona que además de ser especialista en inclusión educativa, es una apasionada en el tema de la diversidad, convencida de que esta diversidad nos enriquece a todos como seres humanos y por ello se dedica a hacer que la inclusión se viva de verdad en la institución educativa en la que presta sus servicios. Así también, Fernanda nos explica, entre otros temas, cuáles son los tipos de instituciones que brindan espacios a la neurodiversidad. Nos habla del diseño universal, del modelo social que nos rige y de otros varios temas que en un mundo que camina hacia una inclusión más real y hacia una sociedad más justa, debe tener en cuenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Todos Somos Todos, un espacio para hablar de discapacidad, neurodiversidad e inclusión con el máximo respeto. Hoy tenemos como invitada a una persona que conocí muy recientemente, que me concedió unas llamadas telefónicas y la verdad, escucharla hablar fue para mí una delicia. No diría que conoce los temas, diría que está impregnada de los temas. Y por eso, por ese compromiso tan fuerte que ella tiene con la inclusión, fue que se decidió apoyarnos al primer instante. La verdad no tengo palabras para agradecerle y que nos permita aprender de ellas, a mí y a todos los que nos escuchan. Ella es Fernanda López Padilla, es directora del área de inclusión en una institución educativa del poniente de la Ciudad de México. Pues su currículum se lo dejaré a ella, su currículum académico y profesional, que debe ser bastante extenso, para lo cual le voy a ceder la palabra y que nos cuente quién es y por qué está aquí. Bienvenida, Fernanda. Cuéntanos, ¿quién eres y qué te trajo a estas áreas? Bueno, Dora, primero te quiero agradecer muchísimo la oportunidad de poder estar aquí. Tengo un sueño por ahí de poder compartir lo que he aprendido gracias a la confianza de las familias con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar y con la institución educativa con la cual llevo trabajando alrededor de 20 años. Soy psicóloga, tengo una maestría en sistémica posmoderna, en psicología sistémica posmoderna, otra en educación. Actualmente estoy estudiando un máster en atención a la diversidad de personas con vulnerabilidad e exclusión. Llevo 20 años dedicándome a la educación. He tenido la oportunidad de trabajar como maestra de grupo, como acompañante terapéutica, como orientadora escolar, como tutora, y actualmente estoy en la dirección del área de orientación escolar en esta institución educativa, y mi trabajo principalmente es garantizar la inclusión en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta CCH. Y sí, me considero una fiel creyente de que la inclusión es una forma de transformar socialmente la educación en México y también las próximas generaciones. Entonces, pues te agradezco por este espacio. No, hombre, todo lo contrario, todo lo contrario. Cuéntanos, ¿qué te trajo a estas áreas de la inclusión, este interés por esto? Pues mira, nunca me imaginé estar en este lugar en el que estoy ahorita, pero cuando tenía 20 años, que estaba como en el segundo semestre de la carrera, tuve la oportunidad de trabajar como acompañante terapéutica de un alumno que tenía varios desafíos en el área del lenguaje. Y trabajaba en un kinder chiquititito que estaba en Arteaga y Salazar, y el vínculo que creamos este alumno y yo fue importante para su inclusión dentro del colegio en el cual estaba. Hicimos una relación muy, muy linda. Hasta la fecha yo sigo teniendo contacto con este primer alumno, que si por ahí la familia y él me llegan a escuchar, pues saben perfecto de quién estoy hablando. Y esta experiencia tan transformadora para mí, junto con otros acompañamientos que hice en otras escuelas y haber entrado a la institución en la cual trabajo ahorita, pues me hicieron fiel creyente que pues la verdad la educación es una
un camino que tengo de vocación también por mi familia y nada, o sea, yo me digo que soy psicóloga de profesión y educadora de vocación. Ay, qué bonito. O sea, como esa primera conexión tan fuerte que hiciste fue lo que desencadenó todo esto, ¿no? Totalmente, Ay, totalmente. qué hermoso, Sí. qué hermoso. Sucede. Muy bien, Fernanda. Pues vamos a empezar con las preguntas, si te parece. Adelante. Adelante, va que va. Entonces, quisiera preguntarte, para empezar, ¿qué es la inclusión educativa? Cuéntanos, Fer. A ver, la inclusión educativa, primero tenemos que visibilizarla como un derecho humano y es un derecho a poder acceder, permanecer, participar y aprender en una institución educativa en donde todos los alumnos y alumnas aprenden juntos. La inclusión educativa lo que busca es evitar la exclusión, la segregación y en cambio busca el acompañamiento, la inclusión, el sentido de pertenencia de todas las personas que están dentro de una misma aula en el salón de clases. Claro, o sea que no es nomás, como dicen, no es nomás dejarlos pasar, sino hacerlos sentir, pues, en casa y parte de, ¿no? Sin duda, o sea, los pilares de la inclusión educativa es el acceso, implica desde el proceso de admisión empezar a repensar nuestros parámetros de accesibilidad y romper estos prejuicios que traemos desde hace mucho tiempo en donde se cree que un alumno con discapacidad o cualquier alumno estaría mejor aprendiendo en otro lugar, en una escuela de educación especial, que sin duda pueden dar respuesta, pero hay que romper con estas ideas de accesibilidad. Y el sentido de pertenencia tiene que ver con el derecho a que pueda estar dentro de un salón de clases y pueda participar y pueda progresar, ojo, de acuerdo a sus propios objetivos. O sea, la inclusión educativa dista de la idea de la rehabilitación del alumno para que llegue a este fin y entonces si no llegas, estás excluido porque no estás parte del sistema. O sea, la inclusión tiene que ver con una evaluación formativa en donde la persona va progresando de acuerdo a sus propios objetivos y se crea una identidad y un proyecto de vida propio. Entonces, hay que repensar la escuela desde un lugar diferente. Por eso no tiene que ver solamente con una práctica, sino con una cultura y políticas realmente transformadoras en el sistema educativo mexicano. Sí, o sea que no tiene, como no tiene el alumno que cumplir ciertas condiciones para que mi institución te abra las puertas, sino vamos a dejarlo dentro de que su esencia, cómo puede aprender en mi institución, cómo yo como institución le puedo proveer a él estos servicios que realmente le hagan pertenecer y aprender al mismo tiempo, ¿no? Y participar y socializar. O sea, pero esto lo tenemos que pensar para todo el alumnado. Claro. Y algo que hago mucho cuando acompaño a los maestros y a los orientadores es cada vez que planean una clase o cuando revisamos cómo fue esa clase en ese momento. Esta clase es accesible para todo el alumnado. Ojo, no estoy hablando solamente del alumnado con discapacidad. En esta clase todos tienen oportunidades de participar. En esta clase todos tienen oportunidad de progresar. ¿Cómo te diste cuenta? Y puede que haya ciertas barreras en el proceso que nos sirven para pensar qué podemos hacer diferente para aumentar la participación y la socialización de todo el alumnado. Pero si alguna práctica excluye a un grupo de alumnos, tenemos que repensar cómo modificar esa práctica para que sea accesible para todo el alumnado. Tanto de lo que pasa en el aula, como lo que pasa en la escuela, como lo que pasa en el sistema comunitario. O sea, hay que pensarlo también en algún evento importante, en un campamento, cuando vas a ir a una visita. Hay que tener una visión extremadamente amplia de todo el alumnado y cómo este alumnado puede sentir que pertenece en ese espacio. Sí, porque vemos al alumno como este ser integral, ¿no? Que no nomás se compone de lo académico, que sí es muy importante, pero pues es un ser con emociones, es un ser social, etcétera, ¿no? Entonces, cuidando como todos los aspectos, es un gran reto, me queda claro. Es un gran reto, pero hay que pensarlo, ¿no? O sea, desde si haces un evento, no sé,
en diciembre, ¿no? Y no le voy a poner un solo tipo de eventos, pero hay que pensar cómo puedo lograr que todas las familias participen en este evento, respetando la identidad de cada familia, la creencia de cada familia, una condición de discapacidad de las personas que van a participar en ese evento. Entonces, inclusión educativa tiene que ver con algo mucho más global que únicamente lo que pasa en un espacio de 4 paredes dentro de la clase. Sí, y con este valorar, ¿no? La diversidad como una cuestión que nos enriquece, ¿no? Más que otra cosa. Justo, los principios de la inclusión educativa es el sentido de pertenencia, el valorar y el saber que lo que me aporta el otro me enriquece a mí como ser humano. Y la diversidad de cualquier tipo, entre ellos la discapacidad o neurodiversidad, ¿no? De acuerdo, va que va. Ok, Fer, ¿cómo se ve en México una escuela inclusiva? A ver, una escuela inclusiva, hoy tenemos convenciones y tenemos declaraciones universales y ante la SEP se garantiza el derecho a la educación de todos los alumnos, niños, niñas y adolescentes en cualquier nivel educativo. Entonces, tenemos una política en México que respalda la educación inclusiva, pero tenemos que tomar en cuenta tanto la política como la práctica y la cultura, ¿no? Entonces está la política, pero tenemos prácticas que no llegan a esta cultura de inclusión educativa. ¿Qué sí se ve? Se ve un Estado de Derecho en ese sentido, se ve la voluntad de algunas instituciones educativas, se ve que cada vez vamos creciendo más en poder ofrecer estos espacios de atención a la diversidad dentro de la comunidad educativa, ¿no? Se ve escuelas y profesores que poco a poco están más preparados. La inclusión hoy en México tiene que ser un acercamiento de todas las personas involucradas, ¿no? Sería un reto pensar que es un servicio que tiene que ofrecer la escuela sin que implique una movilización de las políticas públicas, de la familia y de la sociedad. Entonces, hay mayores acercamientos, hay visibilización sobre estos temas y hay una mayor cultura de la importancia de la inclusión. En la práctica todavía seguimos viendo prácticas que son excluyentes, que las escuelas no tienen los medios para poder atender a todo el alumnado, que faltan servicios importantes y ojo, o sea, también creo que la inclusión puede estar en una situación de privilegio, porque si hoy hablamos de una escuela pública que está en la Sierra Tarahumara, no puedo hablar de inclusión educativa si ni siquiera las personas tienen acceso a papel de baño, a agua, no hay un profesor porque tiene que caminar horas para llegar. Entonces, hoy la inclusión educativa se ve en una posición de desigualdad y de privilegio, dependiendo de los recursos que tengan las instituciones educativas para tener este tipo de apoyos. No debería de estar en una situación de privilegio, sino como realmente un derecho humano. Claro, en una institución educativa como la que planteas, que está en el cerro, muy, muy aislada, en una situación de mucha, no sé, vulnerabilidad, ahí sí dependería totalmente del maestro, de la persona que se ocupa, de su buena intención y de su capacidad pues de autoprender, ¿no? De tener muy, muy buena intención, porque los principales servicios se están cumpliendo apenas, ¿no? Y en este otro, digamos, nivel socioeconómico, pues hay muchas más posibilidades de capacitar a las personas, de unificar esto, ¿no? De capacitar a los docentes, de darles herramientas para que puedan hacer una inclusión efectiva, ¿no? Justo, y a veces creo que la inclusión educativa depende del maestro que te toque. Y no debería ser así, pero si es así, entonces tenemos que trabajar para que aquellos que nos dedicamos a la docencia, seamos estos maestros que digamos, ¿no? Este maestro genera un cambio en mi hijo o en mi hija. Claro. Entonces debería de haber muchos maestros que tengamos este compromiso y esta empatía por transformar la vida de otra persona. Sí, porque la capacitación como institución se las puedes dar, pero
pero este convencimiento de fondo de lo que es la inclusión y de la riqueza, la diversidad, pues obviamente no todo el mundo la va a tener, pero si tú les das como institución, si les das simplemente a conocer como el fondo de las cosas, me parece que pues que ya es muy buen principio, ¿no? Sin duda, Dora. Ujú. Y miren, hace poco escuchaba a ver, una de las narrativas que a veces usamos en los colegios para ir postergando el tema de inclusión es que mis maestros, mis maestras no están preparados, ¿no? Ujú. Y hace poco escuchaba a Eduardo Sotelo que fue a hablar a la escuela en la O cual sea, trabajo. perdón que te interrumpa. ¿Lo que te dicen cuando no te aceptan en una escuela o Sí, cómo? Ok, sí. ya. Es que el profesorado no está capacitado. Y entonces me encantó la narrativa que utiliza Eduardo Sotelo, que es un activista en derechos humanos de personas con discapacidad. Y dice, las familias tampoco estaban preparadas, Claro. ¿no? Tampoco se Nos capacitaron llegó. para recibir a un alumno con síndrome de Down, con autismo, o incluso un alumno o un hijo que adquiere una discapacidad. Entonces, hoy estas narrativas ya no pueden ser los discursos dominantes Claro. en los colegios. Por más capacitaciones que tengamos, si no existe la voluntad del docente de querer transformar la vida del otro, independientemente de la condición que sea, no va a haber capacitación que le llegue. Sí, claro. Tienes que mover, tienes que desde mover como desde el alma eso y además me imagino en el proceso de elección pues también tener algunos parámetros que denoten que a lo mejor sí tenemos este tipo de convicciones o prospectos para, ¿no? Así Ujú. es, O así sea, es. como, La inclusión educativa es ya. eh, Ujú, una convicción en tu profesión, ujú. de que esto realmente garantiza la educación en igualdad de circunstancias. Sí, me encantó el paralelismo de, pues sí, como familia tampoco estábamos y nos tuvimos, digo, en el caso mío, pues nos tuvimos que preparar, porque definitivamente creo que nadie está preparado para ser mamá y papá en general, que deberíamos de tener preparación, pero no la tenemos, y menos para una maternidad o paternidad con alguna discapacidad o con alguna condición que a veces también suelen ser pues bastante complejas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? Pues te preparas, ¿no? ¿Qué haces? Pues tratas de entender y tratas de buscarle por dónde sí, o sea, porque no te vas a rendir y en ese sentido, qué bonito lo que dice Eduardo, ya he tenido la oportunidad de escucharlo gracias a ti, pues que te preparas, o sea, llegó, así como nos llega a las familias, llegó a la escuela, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos adelante, no? Buenísimo. Ok, ¿qué papel juega la SEP en estos temas? ¿Sí colabora con todo el tipo de adecuaciones que se tendrán que hacer, inclusive académicas, curriculares? ¿Cómo participa? Ok. A ver, arriba de la SEP está la Convención de Derechos Humanos y entonces hablamos como derecho humano la educación inclusiva, ¿no? Entonces, eso es importante ver que no necesitamos una SEP que nos diga vas o no vas, Ok. ¿no? O sea, ya tenemos una convención que nos dice sí, lo tenemos que hacer. ¿En qué favorece la SEP? En que nos permite hacer los ajustes razonables necesarios para poder acompañar al alumnado a trabajar y progresar de acuerdo a sus propios objetivos. Ojo, la SEP nos dice que hay que cuidar dos cosas. Ningún ajuste razonable puede ser desproporcional a la carga de un docente, y es importante mencionarlo también, y ningún ajuste razonable puede recaer en el alumnado. Entonces, en estos dos principios es importante tomarlos en cuenta para que los ajustes razonables que se hagan dentro de la institución educativa se hagan en función de favorecer a todo el alumnado y que esto implique el derecho a la educación en equidad de circunstancias, ¿no? Eso es importante. ¿Qué te permite la SEP? Hacer estos ajustes razonables, hacer una evaluación formativa e incluso, voy a decir algo un poco arriesgado, pero lo voy a decir. Hace muchos años yo decía, las materias van a desaparecer, ¿no? Me encantaría que desaparecieran también los muros en las escuelas, pero eso sé que estoy yendo años luz, pero podría pasar. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de campos formativos. En estos campos formativos hace que el aprendizaje sea mucho más flexible. Entonces, ¿qué sí te da la SEP? Una flexibilidad curricular que te permite
de este plan analítico, volverlo sintético a partir de la realidad de tu comunidad, de las necesidades educativas de los alumnos y de sus intereses. Toda esta flexibilidad te permite hacer estos ajustes que el alumno pueda ir de acuerdo a sus propios objetivos. ¿Qué podría mermar esto cuando tienes una institución educativa en donde la excelencia académica radica en el nivel de inglés que tengas, en que acabes con tal certificado, en que tengas esta certificación internacional? Entonces, no estoy en contra de estos sistemas, pero sí van haciendo que sea más inaccesible para alumnos, por ejemplo, que tienen discapacidad intelectual. Sí, porque estas adecuaciones no las puedes hacer tan libremente porque entonces pierdo la certificación, no sé qué, de Pierdo la internacional. certificación, que ahí el problema no es la SEP, y no me parece que es un problema, me parece que es algo que se tiene que tomar en cuenta. Claro. Y sí, a mí cuando estas instituciones tienen como un valor, no quisiera decir superior, porque por supuesto que lo académico es importante, pero como un máximo valor solo lo académico, o como un poquito desequilibrado, ¿será? O no queremos tocar callitos, pero me cuesta mucho pensar que a costa o sea, que para lograr esto tengo que sacrificar mi inclusión. Me cuesta mucho pensar en una realidad que sea pues integralmente formativa, pues no sé. Pero fíjate, Dora, ahí sí creo que las escuelas forman distintos valores, ¿no? Ok. Y que tú como familia buscas cuáles son los valores que tiene la escuela que comulgan contigo. Entonces, si tenemos una familia que el valor está en el alto rendimiento académico, en esta cuestión del inglés, que tengan otro idioma, toda la parte deportiva, por ejemplo, esta cuestión de competencia, ¿no? Y tú tienes un hijo con estas características, con la característica que tú quieras, ¿no? En donde tus valores son otros, tal vez habría que tener un diálogo interno para pensar si hoy este colegio da respuesta a lo que yo quiero como familia, ¿no? O si es una escuela, por ejemplo, que no es mixta o que tiene una orientación religiosa, habría que realmente pensar si esta escuela va de la mano con lo que yo quiero como familia, ¿no? Yeah. Por eso sí creo que las escuelas de inclusión educativa van más allá. Fíjate, me parece muy, muy, muy curioso cuando de pronto veo en estos posts en Instagram o en Facebook, ¿no? En donde dicen, sí se pueden mencionar estas páginas. ¿Quién me recomienda una escuela inclusiva? Sí. El día que realmente estemos en un mundo inclusivo, no tendríamos que ponerlo. O sea, hace años decíamos, ¿quién me recomienda una escuela mixta? Hoy tal vez ya no tenemos que utilizar estas narrativas, estos diálogos. Porque casi todas son ya, ¿no? Porque ya lo asumimos, ¿no? Como hoy el hecho de decir quién me recomienda una escuela inclusiva es porque todavía está muy sesgado qué colegios tienen esta formación de apertura a la diversidad y cuáles no. Y que esta diversidad justo se ve como una riqueza. No está mal las escuelas que buscan lo otro, pero tal vez son escuelas que no empatan directamente con los valores que buscamos las familias, que la diversidad la reconocemos como una riqueza que nos beneficia. Claro. Y que generalmente nacen de algún contacto, ¿no? Y que quizás, pues, esas familias a lo mejor no han tenido algún contacto, ¿no? Con todavía, ¿no? Van en su proceso de que todavía no llega a este valor. Y bueno, también para eso son estos foros, pues, para que este valor pues, sea cada vez más reconocido, ¿no? Porque te digo, a mí me cuesta mucho pensar eso, que a costa de no ser tan inclusiva, entonces me voy por lo académico. Híjole, pues yo creo que como dices tú, no tendríamos que preguntar porque en todas va a estar alto el nivel, pero no a costa de no aceptar a las personas que podrían en riesgo, ¿no? Este nivel académico, ¿no? Entonces, bueno. Le seguimos. ¿Cuáles son los tipos de instituciones que atienden la discapacidad o la neurodiversidad? Fíjate, hace mucho tiempo surgen los grupos técnicos, surgen escuelas terapéuticas, y la verdad le doy la bienvenida a estas instituciones educativas
porque lo que hacen es evitar la segregación y la exclusión de un grupo que enfrenta muchas barreras por el simple hecho de tener discapacidad, ¿no? O sea, cualquier propuesta educativa, sea un colegio terapéutico, una escuela de integración educativa o una escuela que esté en vías de acercarse a un modelo de inclusión educativa, de una propuesta de inclusión educativa, cualquier propuesta es significativamente mejor que la exclusión, No la aceptar. segregación y que no haya estas opciones para las familias. Antes no había opciones. Pero ¿cuáles son, si nos puedes más o menos describir una y otra? Una y otra. Un colegio terapéutico es un colegio en donde están alumnos y alumnas que tienen alguna discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad visual, auditiva, un trastorno de desarrollo, y están todos juntos en estos espacios. ¿Qué ventajas le veo? Que tienes a profesionistas que en su mayoría estudiaron educación humana, educación especial, terapia de lenguaje, terapia física, neurodesarrollo. Los equipos que tienen son muy sofisticados y dan respuesta a estas terapias ocupacionales de lenguaje, físicas y demás que requiere el alumnado, ¿no? Son centros muy, muy especializados y dan una oferta educativa para aquellos alumnos que requieren de muchos apoyos. O sea, a mí me parece delicado hablar de la discapacidad como una discapacidad leve, media o severa. O sea, creo que desde un modelo social estamos hablando de los apoyos que requiere la persona. Una persona que necesita muchos apoyos de manera transitoria o permanente a lo largo de su vida, estos colegios dan una respuesta tanto al alumnado como a las familias. ¿Qué desventaja le veo? Que al estar en un grupo terapéutico en donde únicamente se relaciona la mayor parte del tiempo con personas con discapacidad, pierden la oportunidad de beneficiarse pues, de la sociedad, de la comunidad y de una microsociedad que son los colegios en donde aprenden habilidades para la vida. Claro. ¿No? Claro. Una escuela de integración. Digamos que, perdón que te interrumpa, ahí no hay diversidad como tal porque pues todos requieren muchos apoyos, ¿no? Requieren de muchos apoyos, pero te podría decir que es donde veo mayor diversidad. Bueno, sí. ¿No? O sea, no hay diversidad en cuanto a todos tienen discapacidad, pero entre una discapacidad y otra hay muchísima diversidad. Y me parece riesgoso pensar que como es un colegio terapéutico, todos están juntos y todos pertenecen al mismo grupo de niños con discapacidad. Me parece que es de los grupos más diversos que puede haber en una comunidad educativa. Tienes toda la razón. El Colegio de Integración Educativa justo empiezan a evolucionar estas leyes y estas requisiciones a nivel de la SEP y de derechos humanos y empiezan a ver estas propuestas educativas donde los alumnos están dentro de una comunidad educativa pero tienen espacios específicos para trabajar con otros alumnos con discapacidad o que tienen condiciones, que comparten condiciones similares, ¿no? Yo le veo una ventaja a estas propuestas. Aprenden a convivir y estar dentro de una comunidad educativa, pero por otro lado siguen recibiendo apoyos muy específicos y aprender con sus propios objetivos y desarrollar muchas habilidades para la vida independiente que la educación inclusiva no siempre te ofrece. ¿Qué desventaja le veo? Que al estar, y fíjate, la desventaja la veo a nivel cultural, de narrativas. Desde las mismas familias se cuestionan si el alumno que está en tercero, pero en el grupo de apoyo, pertenece realmente a la generación o no. Otra desventaja que le veo es el nombre que le ponen al grupo, ¿no? Que estén en un grupo aprendiendo juntos, tampoco lo veo como una gran desventaja, pero si le vas a llamar el grupo de inclusión, y entonces vas y dices, oigan, a ver, háganle un canchito porque ahí vienen los niños de inclusión. Todos somos de inclusión. O sea, todos merecemos un espacio para poder estar. Es una narrativa que genera una práctica de segregación, sin la intención de segregar, pero que sí tiene un impacto poderoso este diálogo interno que utilizamos, ¿no? Otro que me parece importante es que los alumnos que están en este grupo son los que se insertan en este grupo, pero nunca hacemos estos intercambios. ¿Qué pasaría si este grupo participa también en esta aula y donde aprende habilidades para la vida,
que no tiene la oportunidad. Entonces siempre estamos como insertando y rehabilitando para que llegue a esto. Ya está listo para estar en este grupo. ¿Y cuándo va a estar listo para este grupo? ¿No? Y no se hacen, y como dices tú, intercambios al revés, de que ellos presten algún tipo de apoyo, porque también eso se me hace súper beneficioso. No se hace al revés. Si tienes maestros especializados en discapacidad que pueden compartir mucho a maestros que no tienen esta experiencia y que sin duda tienen muchos alumnos que están en este grupo que seguramente se beneficiarían. La estrategia que le sirve a uno le sirve a todos. Hay que romper con estas dinámicas de, tú porque tienes discapacidad y tienes dislexia y tienes TDA, a ti solamente te voy a poner esto, pero a todos los demás no les beneficia. Todos hemos subido rampas en vez de escaleras. Y no hay un letrero que diga únicamente úsese en caso de tener una movilidad reducida o tener discapacidad. Tú ahí lo tienes y tú decides por dónde subir, ¿no? Sí, los efectos secundarios decían, ¿no? Por ahí he escuchado. Y yo mismo pienso en eso, ¿no? Por ejemplo, estos libros de lectura fácil que son para personas de discapacidad intelectual, igual pueden servir para las personas que no tienen su primer idioma, el español, por ejemplo, y entonces también nos puede servir en esos casos, etcétera, ¿no? Y como eso, hay muchísimos ejemplos de lo que acá puede servir también para acá, ¿no? Para acá. Pero están, en estas escuelas integrativas, están separados, por lo que entiendo, ¿no? La mayor parte del tiempo, la mitad del tiempo, lo van decidiendo. Lo van decidiendo, se toman decisiones en función de los apoyos que requiere la persona. Sí. Y es importante desmitificar la idea que una escuela de integración educativa no es inclusiva, ¿no? Hay que romper estos paradigmas, porque tal vez tienen propuestas inclusivas mucho mayores que los colegios de educación inclusiva como en el que yo trabajo, ¿no? O sea, aumentan el acceso, la participación y el aprendizaje del alumnado de acuerdo a sus propios proyectos. Claro. Ahora, en ocasiones están mucho más tiempo, en ocasiones están poco tiempo, pero tampoco está peleada una propuesta con la otra. Pero es tiempo, porque a mí me parecería maravilloso y es como un sueño guajiro que yo tengo de justo eso, ¿no? Porque en mi caso, yo sí tengo a Mariano, mi hijo, en la escuela terapéutica y es parte de mi sueño que existan estos espacios. ¿Por qué? Porque necesita gran cantidad de apoyos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es una persona hasta ahorita autónoma, ¿no? Entonces, para mí, te digo, sería como un sueño eso, ¿no? O sea, que hubiera estos espacios quizás recreativos, deportivos, pero digamos que no tienen tanta exigencia académica como tal, ¿no? Entonces, que participara en ese tipo de espacios. Entonces, me parece que estas escuelas hacen eso un poco, ¿no? Como que refuerzan en lo que tienen que reforzar y mezclan, quiero pensar, en lo que pueden mezclar, ¿no? Conviven todos juntos, pero esta convivencia tiene que estar muy bien trabajada para que no sea solamente ahí vienen los alumnos de inclusión, vienen una hora y se van, sino que realmente haya un intercambio que beneficie a todo el alumnado. Entonces, estos grupos flexibles facilitan este intercambio de experiencias que rompe esta barrera física y actitudinal de tú perteneces a este grupo y tú perteneces a este grupo. O sea, un papá cuando recibe la lista no se tendría que cuestionar si invita o no invita al alumno de inclusión, ¿no? O sea, es el alumno de tercero de primaria que de acuerdo a sus propios objetivos tiene espacios en donde trabaja uno a uno con otros especialistas, pero te aseguro que hay alumnos de este grupo que pueden tener aptitudes sobresalientes, que tienen TDA, que tienen una discapacidad invisible, que requieren de estos espacios porque el estar metido durante 50 minutos en un salón de clases no le beneficia en absoluto. Entonces, todos los alumnos deberían tener la oportunidad de tener estos espacios flexibles de aprendizaje que no los obligue a estar estáticamente en un salón de clases. Por eso mi escuela ideal sería sin muros. Sin muros. Para que pudiera haber esta flexibilidad y rompes con esta inercia de que solamente un grupo de alumnos está en un lugar específico. ¿Okay? Porque es una práctica que genera una cultura de segregación, aunque nuestra intención no sea segregar. Buenísimo. Y la escuela inclusiva, pues ya hablamos arriba, ¿no? La escuela inclusiva plantea que todos los alumnos aprenden juntos, pero donde hay o sea, ¿qué características tiene? La flexibilidad curricular, importantísimo, es decir, si yo someto a un alumno a que haga un examen para certificarse en inglés en sexto de primaria,
es una práctica segregadora porque sé que hay un alumno que tal vez tiene discapacidad intelectual o que viene de otro país que no va a poder, que no lo va a lograr de esa manera, Así, ¿no? ajá. Si yo voy a ir a una, no sé, a Xochimilco, tal vez a un paseo y tengo una alumna con discapacidad física, ya sé que esa experiencia no le va a beneficiar en lo absoluto, siempre y cuando garantice la accesibilidad arquitectónica para que ella pueda o él disfrutar de todas las actividades por igual. Entonces, plantea esta flexibilidad curricular, plantea esta flexibilidad de horarios, plantea una flexibilidad de tiempo importante. No pasa nada si tenemos alumnos que si van mediodía a la escuela porque poco a poco necesitan ir aprendiendo a aumentar sus periodos de atención, no pasa nada. ¿Con qué me he enfrentado, Dora? A veces las familias lo perciben como una exclusión y nosotros lo percibimos como pequeños momentos que le van permitiendo acceder, participar y aprender de acuerdo a sus propios objetivos. Entonces, estas conversaciones son importantes tenerlas con las familias, porque inclusión no representa que está todo el tiempo dentro de un salón de clases y bajo ninguna circunstancia va a estar segregado de su grupo. A veces los alumnos requieren no tomar un camión escolar, a veces requieren salir y tener un espacio para poder tranquilizarse, a veces requieren dar 5 vueltas al patio y regresar, a veces requieren decir, oh, la verdad es que la clase de arte le abona poco, pero le abona más meterlo 2 veces a clases de educación física. Ya, sí. ¿No? Es como ir mucho por objetivos, por personalización, o sea, ¿cómo le hago para que esta persona con esas características logre esto, ¿no? Y nos vamos despacito por objetivos. Y trajes a la medida. Buenísimo. Me encantó. Entonces, ¿te gustaría hablar del modelo social? ¿Cómo ves? Sí, porque lo hemos platicado aquí, yo creo, un poco. La educación inclusiva también plantea entender la discapacidad desde un modelo social, ¿no? Nosotros venimos arrastrando una idea de muchos años atrás de primero todo este modelo de segregación, de exclusión, incluso a las personas con discapacidad se les escondía, no se mencionaban en las familias, los hermanitos no mencionaban que tenían un familiar con discapacidad, algunos pensaban que era un castigo de Dios, sí. Y además no nos veamos tan lejos, si vemos un código penal de lo civil de los 60, 50, habla de discapacidad como inválido. O sea, tratemos de desmenuzar la palabra inválido, es decir, no vales, ¿no? Y entonces será el minusválido o tienes menos valía. El inválido, el minusválido, el enfermito, todos estaban categorizados por enfermito mental. Entonces había el grupo de personas normales y el grupo del enfermito mental donde poníamos a todas las personas. Y luego la persona que tiene síndrome de Down era el mongolito porque tenía características parecidas a una nacionalidad. ¿No? Entonces, fíjense, todas estas narrativas que si no las hemos deconstruido, hoy tenemos familias que tienen que convergen con la discapacidad y tienes a otros que pueden decir, no voltees a ver. O sea, no sé si ustedes vivieron en la época de, no lo vayas a voltear a ver porque se va a sentir súper incómodo. Es decir, no te reconozco a ti como ser humano. Por lo tanto, eres tú. Si no te visibilizo, entonces, ¿cómo vas a ser un sujeto de derechos? ¿No? Entonces, venimos arrastrando esta cultura, estas creencias de completa segregación. Luego nos vamos moviendo un poco más a la parte del enfoque médico. O sea, son personas que hay que rehabilitarlas y hay que llevarlas a la parte de normalidad. O sea, vivimos en una está heteronormativo en donde si te desapegas de la normativa, no perteneces, entonces te vamos a dar todo para que te rehabilites. Entonces a la persona con autismo pues, seguramente tiene una falta de apego con la mamá, vamos a mandarlo a psicoanálisis para que tenga un buen apego. Imagínate la carga para las familias. O sea, te lo juro que todavía cuando estudié psicología, alguna clase debí de haber estudiado la cuestión de apego infanto-maternal del niño con autismo y su mamá. Fíjate la carga que eso tiene, ¿no? Hay que rehabilitarlo, sí, y la culpa que esto trae. Y luego vamos evolucionando y entonces ya vamos a la parte donde ya esta persona sujeta de derechos, donde derecho a la educación, pueden pertenecer en la escuela, en las escuelas, pero todavía está esta parte de rehabilitación.
O sea, sí vas a estar, pero te vamos a rehabilitar, te vamos a dar terapias. Y me gustaría mencionar mucho el tema de capacitismo. O sea, el valor que tienes como persona con discapacidad es que si eres capaz de hacer una tarea, tienes un valor como ser humano. Entonces, hay que rehabilitarte para que realices una tarea o un trabajo para que pues, te permita seguir funcionando la vida. Y en el momento en el que ya no ejerces, y no hablemos, si hoy estamos hablando de la exclusión educativa, no hablemos de la exclusión laboral, ¿no? Que viven muchas personas que tienen discapacidad. Y el modelo social es el que plantea que tienes una persona con discapacidad, ojo, estoy hablando de persona con discapacidad, y hablemos de discapacidad física, discapacidad social, socioemocional, que no se reconoce, y es importante mencionarla, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, y tienes barreras del entorno que son las que hacen que esta discapacidad le impida participar favorablemente y favorecerse de la sociedad. Entonces, este modelo plantea, y esto va para todos los colegios, y quienes tienen centros de danza, de food y todas estas áreas en donde ellos tienen derecho a participar, es identificar cuáles son estas barreras que limitan y obstaculizan el máximo derecho de un alumno a participar de estas actividades. Entonces, el problema no es la discapacidad física, el problema es que yo construí una escuela que no tiene rampas ni tiene elevador. Que no se puede acceder. El problema no es que tengas discapacidad visual, el problema es que yo no tengo textos accesibles para que tú puedas aprender mejor, ¿no? Ese es el modelo social. Y hoy las escuelas, independientemente de la filosofía que tengan, sí tenemos que verla, o sea, lo que sí tenemos que saber es el modelo de discapacidad social, sin duda. Que la responsabilidad es nuestra como sociedad de proporcionar esta accesibilidad, como yo le llamo así como emparejar un poquito el terreno para que todas las personas con diferentes condiciones puedan acceder y puedan participar plenamente, ¿no? No es, te digo, a mí me costó entenderlo porque yo estaba pues en mi cabeza y con mi desconocimiento en el sistema rehabilitador, ¿no? De pues a mí como mamá me corresponde, y obviamente que pues, es responsabilidad mía sacar adelante a mi hijo, pero la sociedad tiene que, y cualquier institución pública, privada o de la que sea, tiene que tener esta accesibilidad, ¿no? La responsabilidad es de todos, es como una responsabilidad, una corresponsabilidad entre sociedad y familias, ¿no? Porque pues tampoco se lo puedo dejar todo a ellos, ¿no? Yo tengo un papel que jugar, pero la sociedad también las instituciones tienen que ir poco a poco prestándome estas condiciones para que mi hijo pueda participar, ¿no? Es una corresponsabilidad que además tenemos que enseñar. O sea, cuando hablabas por ahí vi por ahí, ¿no? De la pregunta, ¿cuáles son los beneficios de la inclusión? A ver, vamos a suponer que tienes una fiesta y entonces vas a invitar a todos los compañeritos de la generación de tu hijo a una fiesta y entonces deciden hacerla en algún lugar para brincar, ¿no? La primera pregunta que le tenemos que hacer a nuestros hijos es, ¿quieres invitar a toda la generación? Sí, me parece padrísimo. Ok, fíjate, todos podrían participar en esta actividad. Bueno, es que fulanito de tal se rompió el brazo, pero pues ella no tiene parálisis cerebral, entonces, ¿qué fiesta sí podría ser donde todos puedan participar y la puedan pasar muy bien? Entiendo que te mueras de ganas de ir a brincar, pero ¿a quiénes sí podrías invitar un día a brincar? ¿Cuándo podemos ir tú y yo? Pero ¿qué sí podríamos hacer para que todos puedan venir a tu fiesta? Porque aquí lo importante no solamente es brincar, es el beneficio que te da a ti que todos puedan venir a tu fiesta. Entonces, ¿qué sí podríamos hacer para que todos participen? Y entonces le hablamos a la mamá y al papá del niño y le decimos, oye, fíjate que quiero hacer una fiesta en tal lugar, ¿qué necesita? ¿Tú lo llevas o yo lo llevo? ¿Qué come? ¿Cómo se la podría pasar bien? ¿Cuánto tiempo realmente podría venir para que la pase bien? Oye, ¿tiene acompañante terapéutico? Platícame un poco más de él. ¿Lo llevo o no lo llevo? O sea, hay que abrir estas conversaciones porque lo que te quiero decir, Dora, es que hay que entender estos modelos de discapacidad porque podemos entender acá el modelo social, pero sigo actuando desde un modelo de exclusión. No, ¿sabes qué? Mejor invítate a 3 porque esto está complicadísimo, no voy a saber cómo
cómo invitarlo o cómo hacer que participe, ¿no? Entonces, nosotros también a veces actuamos desde un modelo de exclusión sin quererlo hacer. Como desde el miedo, un poquito, ¿no? Desde el miedo. Hay que romper estos prejuicios de hablarle a la familia y decirle, ¿cómo puedo hacer para que tu hijo o tu hija participe de la mejor manera en la casa y se la pase bien? Oye, queremos invitar a comer. Si necesitas un papá y una mamá que le diga, fíjate, si hacen galletas 1 hora y yo voy contigo y hacemos un play date, le va a funcionar perfecto. Más tiempo solo, ya no la va a pasar tan bien y ya no va a ser una buena experiencia para ambos. Claro. Entonces teníamos estas conversaciones y hablamos con nuestro hijo. Como lo haríamos con cualquier otra persona que no significaría ay, ¿qué hago? ¿No? Como que de pronto te mueres del miedo, la regaré, no la regaré, y también tiene que ver pues con la apertura de la familia, ¿no? Pero a oigan, yo en los chats todo el tiempo, ¿quién es la mamá de fulanito? Y vas, le preguntas, le dices, le cuentas, igualito. Como invitas a cenar a tu casa a alguien y le preguntas, ¿qué comes? ¿Qué te gusta comer? Oye, ¿tienes algún tema de alergia? No, ahorita estamos hablando de discapacidad, pero hablemoslo más universal, ¿no? Oye, te quiero invitar a Navidad, pero platícame cuáles son las tradiciones en tu familia. Realmente ¿qué sí podríamos hacer para que tú vengas y aprendas de estas tradiciones, ¿no? Claro. Entonces creo que hay que tener estas conversaciones entre familias porque sin duda hacen la inclusión educativa mucho más fácil para los colegios que tenemos la voluntad de llevarlo a cabo. Sí, me queda claro que es un trabajo de toda la comunidad. De toda la comunidad, son acercamientos de toda la comunidad. Y saben que a veces sí nos vamos a equivocar. Y sí nos sirve mucho que llegue una familia y diga, la forma en la que abordaste esto no es la mejor, pero mira, te voy a contar cómo lo podrías abordar, que podría tener mayor éxito la próxima vez. Venga, ¿qué hacemos? Claro, ¿no? Yo siempre he dicho informar con cariño, o sea, y con paciencia, y con ellos no necesariamente tendrían que saber lo que yo sé, porque yo lo sé, porque lo he vivido, y con todo el cariño del mundo y con toda la paciencia, te voy a decir que me encanta, que no me encanta, que no me siento tan cómoda, que te refieras a mi hijo, no sé, porque a veces también, ay, qué simple, es que no les gusta que así, que sea, bueno, pues, se trata de preguntar y de nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento en estas áreas, hacérselas saber, pues con toda la paciencia y el cariño, ¿no? Creo yo. Sin duda, y me parece que una frase muy potente cuando hablamos de discapacidad es, no asumas, pregunta. Pregúntale a la persona. Pregunta, porque no es lo mismo, te digo, en una misma discapacidad o en una misma neurodiversidad hay una gama muy, muy grande. Inclusive en el autismo tenemos niños sensoriales, niños que no les gustan que los toques, niños que sí, niños. Entonces, pregunta. O sea, no hay nada como preguntar. No es porque tiene esto, le vamos a dar este apoyo. No, espérate, pregunta, ¿no? Las personas con discapacidad hablan mucho de nada de nosotros y nosotros. Entonces, hablan mucho que se hacen políticas públicas para beneficiar a las personas con discapacidad, pero que no las tomaron en cuenta. Pregúntale al alumno. O sea, antes de asumir, pregúntale. Estoy pensando esto para ti. ¿A ti te gustaría? Quiero saber qué opinas al respecto. Me parece que es una cultura de derechos, una cuestión mucho más democrática de hacer partícipe a los alumnos de los ajustes razonables que les estás dando. No asumir que realmente los necesitan sin preguntarle al otro cómo ve esta propuesta, ¿no? Te apoyo, claro, ¿Cómo te apoyo? pero ¿cómo le te beneficia preguntas. a ti que te apoye? ¿Cómo ¿no? te beneficia a ti que te apoye? Bueno, dentro de este modelo social hemos hablado de barreras. Estas barreras, ¿qué son? Y más bien, ¿a quién le corresponde eliminarlas, Fer? Mira, las barreras, hay 4 tipos de barreras. Las arquitectónicas, que tienen que ver con toda la cuestión estructural, ¿no? Que haya rampas, que haya elevadores, que te pongan accesible, por ejemplo, el papel de baño, el jabón, ¿no? El escalón. El mismo baño, el espacio y las puertas, ¿no? Aquí teníamos una persona que no tiene movilidad en su cuerpo, tiene una discapacidad física y preguntó en un hotel porque iban a hacer una conferencia, una cosa así, y el baño, la puerta abría para adentro, ya no podía. O sea, ¿no? Entonces a veces son como súper sencillas, pero... Son súper sencillas, pero no te das cuenta cómo esto es una barrera hasta que te das cuenta que el usuario no puede acceder. No puede. Teníamos una alumna que de verdad fue
fue impactante darnos cuenta de todas las modificaciones que se tenían que hacer en el transporte escolar para que ella pudiera subir y bajar de manera autónoma con los apoyos de los barandales, o entrar al baño el dispensador del jabón, ¿no? O sea, la fuerza de hacerle así no es la misma que si es eléctrico. Claro. O vamos a hablar de una persona de talla baja que le pones todo a la altura media de la mayoría de las personas. Entonces, todo le queda fuera de su rango de accesibilidad. Las barreras estructurales son aquellas que tienen que ver con las cuestiones organizativas. Por ejemplo, una escuela en donde la estructura es de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde, pero de ahí no nos podemos mover. A fuerza tiene que tomar el transporte escolar, pero tiene que ir a efemérides, pero tiene que tomar esta clase. Flexibilidad. Tiene que ver con esta cuestión de flexibilidad. Las metodológicas sí son las que suceden dentro del salón de clases. Si le pones a un alumno que tiene TDA a escuchar en una clase frontal durante 50 minutos y que la forma en la que te tiene que enseñar lo que sabe es con el resumen que pidió el maestro de la única manera. Y las actitudinales, que son las más fuertes, que tienen que ver con todos los prejuicios, con todos los estereotipos, con esta inflexibilidad. O sea, creo que en las actitudinales se juntan todas, que de verdad limita el acceso a la participación y el aprendizaje de las personas en general. Es como la primera que tendríamos que derribar para poder derribar las otras, me parece. Yo creo que te puedo decir que en mi experiencia las más difíciles han sido las actitudinales. ¿Y a quién le corresponde? Mire, le corresponde a uno mismo estar todo el tiempo teniendo un diálogo interno con sus propias barreras. O sea, cada vez que me siento y digo, este alumno no, me tengo que de verdad revisar por qué no y estar convencida que no haya un prejuicio, un estereotipo, pero sobre todo un miedo que esté infundado que no me permita, ¿no? Y ese es el mismo ejercicio que puedo promover con los maestros que trabajamos a favor de la educación. Y también le corresponde a la familia, sin duda, a los terapeutas, que son nuestros aliados número 1 en la inclusión educativa. Y te voy a decir que también le corresponde a la persona. Si una persona con discapacidad es sujeta de derechos, le toca activar sus propios derechos. Entonces, a veces sí me he tenido que acercar con el alumno y decirle, ve y dile que te revise la tarea. No te esperes a que el acompañante terapéutico le diga al maestro que te revise la tarea o que te dé la palabra. Tú levántate y dile que aquí está tu tarea, ¿no? Ve cuando se dirigen al acompañante o al maestro y no se dirigen al alumno, tienes que enseñarle al alumno a activar sus propios derechos. Pues es que sí, se te tiende un poquito como a la sobreprotección en este tipo de situaciones y no, digo, la idea es hacerlos también autónomos, ¿no? Pero los invisibilizamos. Cuando tengo una alumna donde le digo, oye, ¿te gusta tu silla? ¿Te resulta cómoda? ¿O sientes que te estás balanceando? No me siento cómoda. Ok, ve directamente con la directora y dile que esta silla no te ayuda a aprender, que qué pueden hacer diferente. Buenísimo. A eso me refiero con enseñarle al alumno a activar sus propios derechos y ver qué barreras también pueden enfrentar y disminuir. Me encantaría decirles, Dora, a todas las personas que nos están viendo, que vamos a poder erradicar todas las barreras. A veces logramos reducirlas. ¿Y qué crees? A veces les enseñamos a las personas a enfrentar dichas barreras porque no se las puedo modificar. O sea, si vas a un lugar en donde hay muchísimo ruido, todo el mundo está jugando, te voy a ayudar a enfrentarlas y te voy a ayudar a ir dosificando los apoyos que tienes para que no se te vayan acabando cuando tengas este momento donde va a exigir una demanda enorme de tu parte, ¿no? O sea, también tenemos que ayudar a nuestros propios alumnos, en este caso hijos e hijas, a ver cuáles son estas barreras del contexto y si se pueden disminuir, las pueden enfrentar o pueden exigir. O sea, con cuáles puedo, con cuáles no, es así de plano, ¿sabes qué? No puedo, ni en que le hagas como puedas, no puedo así, ¿no? O con esta, híjole, pues a lo mejor sí hay alguna posibilidad de que si la reduces tantito, es como una negociación. Y va a haber barreras. Fíjate, las barreras que yo veo, la que más me he enfrentado como directora es cuando yo intento disminuir una barrera, pero esta recae en el alumnado, tengo que ver en una cuestión de equidad qué en tanto esta acción por beneficiar a este alumno en específico puede poner en riesgo a este alumno y a los demás. O sea, para la inclusión educativa tú tienes que garantizar la seguridad del alumnado en todos los sentidos. Sin seguridad no hay inclusión. Cuando esta acción que voy a tomar puede ser desproporcionada o recae en el alumno,
a veces tengo que decir, esto que me estás pidiendo no me resulta viable. No lo puedo hacer viable porque en equidad de circunstancias no se benefician todos de esto. Entonces vamos a tener que hacer ajustes que beneficien a todos. El ejemplo así como muy específico que tengo es el transporte escolar. Es un lugar que implica en una ciudad como esta que ya hubo una manifestación, que la ruta tuvo que cambiar el orden en el cual iban porque le cerraron una calle, ¿no? Y puedo tener un alumno que antes de subirse al transporte escolar, que tengo un minuto para maniobrar esa situación, está en una situación donde toda esta cuestión del ruido y demás lo tiene desregulado sensorial y emocionalmente. Si yo lo subo al camión para que llegue a su casa, no voy a garantizar la seguridad del alumno ni de la de todos los demás, además de que tengo solamente un auxiliar del camión y el operador, que es el que maneja el transporte. Entonces tengo un minuto para tomar la decisión y decir, ¿lo subo o no lo subo? Entonces, si lo subo, va a pasar puede que pase, pero puede que no pase. Pero hoy sé que lo voy a subir cuando el alumno no le está pasando bien. Entonces ahí tengo que tomar la decisión de decir, se queda, y sí implica una incomodidad tremenda para la familia. Porque tienen que venir por su chavo o por su niña, sí, ¿qué creen? Sí, pero también nos pasa con otros alumnos que no tienen discapacidad. El que estaba, se fue a la cafetería, el que se distrajo, el que pensó que tenía vespertinas y no tenía vespertinas, y ¿qué crees? Lo dejó la ruta, y igual, o sea, ¿qué me gustaría transmitirle a las familias? Igual se enoja la familia del alumno con discapacidad que lo dejó la ruta, como el otro, que el chavito estaba distraído. La única diferencia es la perspectiva con la que lo vemos. También estar en una escuela inclusiva también representa que el alumno viva la experiencia que una vez en su vida la ruta lo va a dejar. Claro. Sí, pues sí, de eso aprendemos, ¿no? Y ya te pones la pila. Pero entonces, en este caso que nos planteas, el alumno por cualquier situación está desregulado, puedo decir, y entonces me significa un riesgo, pues para todos los que van en el camión, me puede significar un riesgo, entonces mejor no lo tomamos, le hablamos a su papá o a su mamá. Y para él también. O sea, todos nos vamos a poner en riesgo en una ruta en donde pueden cambiar la ruta, el tiempo, que no viene una figura que sea de seguridad para la persona, solamente tengo el auxiliar del camión. Ahora, si veo que esto se presenta continuamente, tengo que accionar un plan, ¿no? De empezarlo a sacar mucho antes, darle actividades que en vez de descompensión lo puedan tranquilizar, hablar con la familia, llegar a acuerdos y ver cómo funciona. Pero algunas veces sí va a llegar a pasar, y a eso me refiero con que hay barreras que no logramos disminuir del todo, pero sí ayudamos al alumno a que las enfrente. Mira, tenía un alumno que no toleraba que lo rebasaran los camiones, ¿ok? O que no toleraba... Cuando iba en el transporte. Cuando iba en el transporte. Y otra, el que lloviera, por ejemplo. No le puedo quitar los coches, ni tampoco le puedo quitar la lluvia. No hay manera de que lo muevas, sí. Pero el trabajo de los terapeutas, la familia, pues el acompañante terapéutico y el mismo alumno logró que ya nada más cuando veía una nube medianamente, ¿no?, que anunciaba que iba a llover, en esta ciudad ya llegaba con botas, pero con impermeable, pero con paraguas, y la misma auxiliar del camión empezó a acompañarlo. Fue un progreso que nos llevó 2 años, sí, pero el alumno ya se dio cuenta que no es algo que le podamos quitar, pero sí lo podemos acompañar para que su frustración o el miedo que le da esta experiencia se pueda reducir. Inmediato no es. Llevó mucho tiempo, pero el alumno lo logró y lo logró bien, ¿no? Bueno. A eso me refiero con barreras que no podemos necesariamente disminuir. Ya. Ok, muy bien. Y entonces seguimos con... ¿Cuál es el papel del acompañante terapéutico? Ahorita hablabas, ¿no? Un poquito. ¿Y cuándo corresponde tener uno? ¡Ay, qué interesante pregunta! A ver, es un dilema importante, ¿no? Tanto en los colegios como para las familias. Un acompañante terapéutico yo lo veo como un auxiliar de la persona para acceder, participar, progresar y socializar en la comunidad, ¿no? En la sociedad. Un acompañante terapéutico es para el alumno lo que puede ser un perro de asistencia, unos lentes, un bastón, una silla de ruedas.
Lo que pasa es que implica un costo significativamente mayor que este tipo de apoyos y de pronto hay mucho estigma porque no se ve como un apoyo, ¿no? Entonces, todo depende de la visión que se tenga del colegio, que la tenga del mismo acompañante y de la familia. Para empezar, hablar de monitor o sombra me parece riesgosísimo. O sea, no es sombra de absolutamente nadie, ni tampoco está monitoreando. Si queremos monitorear, pues le ponemos un reloj, ¿no? Un acompañante implica una cuestión mucho más universal que solamente eso. Es un profesional que su trabajo es acompañar al alumno a desarrollar habilidades de autonomía. Todo lo contrario a lo que se piensa va a aumentar la dependencia del alumno. Es que sí creo que para algunos alumnos, para ayudar a la autonomía, primero requiere de un otro que le enseña a desarrollar esta autonomía, ¿no? Otro mito que se tiene sobre el acompañante terapéutico. Va a suplir o entonces la maestra ya no va a hacer nada. Habrá que verlo con reserva. O sea, si tú tienes un colegio que te está diciendo que el acompañante lo que va a hacer es generar esta mediación entre el alumno y el colegio, los docentes y sus compañeritos, entonces lo que hace son estos acercamientos. Un acompañante no suple el trabajo de una maestra. Lo que hace es ayudar a que el alumno tenga estrategias para poderse acercar al maestro y para poder generar esta conexión, este vínculo que le permita aprender de la mejor manera, igual que con sus compañeros. Claro, no es una maestra particular, para ese caso pues lo dejas en tu casa con maestra particular. Así es. Ahora, ¿cuándo creo que hay que tener un acompañante terapéutico? Primero hay que ver un diseño universal. O sea, tú tienes tu comunidad educativa, estos son los apoyos que tienes, estas son las fortalezas del alumno, estas son las barreras que enfrenta. Yo como escuela tengo la responsabilidad de disminuir estas barreras, utilizando un diseño universal, con un colegio flexible, una currícula flexible, capacitando a los maestros, tener un equipo donde los recursos estén repartidos equitativamente entre todos los alumnos, no solamente con el que tiene discapacidad. Si veo que esto aún implica barreras que no ha logrado enfrentar el alumno para acceder y participar, entonces hago ajustes razonables, ¿no? Trabajo en la metodología, le cambio los tiempos, modifico su horario, tal vez puede venir menos tiempo y luego lo vamos a más, tal vez hago estos grupos flexibles de pequeños grupos, en donde aquí tengo un grupo de expertos en matemáticas, estos en la parte de español, de redacción. Cuando hago estas modificaciones y veo que aún el alumno enfrenta barreras, entonces solicito un acompañante. Sí, primero tú eliminas todas las que puedas como institución, luego hacemos los ajustes y luego la última opción, digamos, es el acompañante terapéutico. ¿Y ahí qué tanto lo coordinan ustedes como escuela y lo capacitan o sea, porque para que esté con esta visión me parece muy importante decir y pues que decías, tenemos miedo de que entonces ya se nos haga más dependiente. La idea es que vaya soltando, ¿no? Y que en algún punto, si es posible, dejemos de tener este acompañante, ¿no? Mira, primero hay que evaluar la intensidad de apoyos que requiere la persona, ¿okay? Tenemos alumnos que van a requerir de un acompañamiento terapéutico seguramente toda su vida. ¿Okay? Entonces, ahí va más allá de dependencia o independencia. Necesitamos verlo como un apoyo que le permite estar mucho mejor en sociedad. Pero tenemos alumnos que no, que su acompañamiento es transitorio. Entonces, lo primero que tenemos que ver como colegio, como familia y como terapeutas es identificar el tipo de apoyos que requiere y la intensidad de estos apoyos, que puede ser gradual, extensa en algunos momentos o permanente en todos los momentos. Ahora, si esto aumenta la dependencia del alumno, ni modo, nos equivocamos como acompañante terapéutico y nos equivocamos como escuela y también nos equivocamos como familia, porque aún teniendo un acompañante terapéutico que su objetivo sea mejorar la calidad de vida de la persona, hiciste mal tu trabajo cuando lo que generaste fue dependencia y no autonomía, ¿no? Hoy tengo un alumno que puede enfrentar el tema de la lluvia y de las nubes porque ha tenido un extraordinario acompañante terapéutico que le ha ayudado a enfrentarlo. Si quieres te acompaño y nos ponemos la gabardina juntos y las botas y el paraguas, pero vamos a tener que lidiar con esto, ¿no? A eso me refiero. ¿Cuándo lo solicita la escuela? Cuando yo he trabajado en todas estas instancias y hay que tener conversaciones con la familia. En mi escuela ideal,
en mi escuela ideal, la escuela debería de poner estos apoyos, ¿ok? Sí, Pero en una cubrir escuela con ideal. sí, ¿Ok? cubrir con este gasto, digamos. Ok. Ujú, Y hoy México no está ahí, ¿ok? ujú, Pero estas conversaciones sí es importante tenerlas con la familia y es fundamental que el acompañante esté coordinado con la escuela, que conozca la cultura de la escuela, los usos y costumbres de la escuela y que tenga un espacio de supervisión. Que he visto ujú. que los acompañantes tienen tal apego y vínculo con las personas que acompañan que pierden esta línea de desarrollar autonomía, porque hay tanta empatía Claro, que hay una ya. sobreprotección bien intencionada y que necesita un otro que le pueda espejear. Mm. Ojo, aquí estás sobreempatizando con la persona y en vez de ser un apoyo a su autonomía y que pueda lidiar poco a poco con las frustraciones del entorno, lo estás sobreprotegiendo, Ujú, ¿no? sí, entonces, ¿y ahí qué procede? Pues platicar con él, cambiarle el acompañante o qué es. Yo creo que un acompañante terapéutico sí debería cambiar. O sea, uno no puede estar solamente un año, o sea, sí necesitaría mínimo 2 o 3 años y en cada etapa de desarrollo es importante cambiar, ¿no? O sea, si estamos hablando niño en preescolar, primaria baja, tal vez cambiar a primaria alta, tal vez necesitemos un acompañante terapéutico que tenga mucho más conocimiento de la etapa de desarrollo en secundaria y prepa, de Claro, adolescentes y sobre todo de adultos. sí. ¿No? O sea, más hacia una cuestión de terapeuta ocupacional. Ya. Si lo dejas mucho tiempo, existe ese riesgo. Si lo dejas poco tiempo, el alumno no puede estar viviendo con que a cada ratito se le va su figura de seguridad. Ujú, En mi ya. experiencia, eso ha funcionado. Otra cosa que ha Sí se funcionado puede. Ujú, es coordinadores terapéuticos. O sea, hay grupos terapéuticos con los cuales he trabajado y hemos tenido buenos diálogos en donde, por un lado, los capacitan en ujú. toda la parte de acompañante terapéutico y el colegio los acompaña en que todas sus acciones vayan en pro de la autonomía, de la socialización y muy asumido la filosofía educativa del colegio, Pero eso ¿no? sí lo hacen hoy en día, pues estos coordinadores que los supervisan porque finalmente pues están trabajando conjuntamente con ustedes, entonces tienen que ser, me imagino, supervisados y coordinados y Sí. demás, ¿no? No todas las escuelas lo hacen. Capacitados. Ajá. O sea, aquí sí me gustaría hacer un anuncio. Por si Nosotros, alguien me ve nosotros por sí lo aquí, hacemos. voy a hacer un corte comercial. Han llegado familias conmigo que me han dicho, les vamos a pedir a las familias que paguen una cuota de inclusión por tener acompañantes terapéuticos. Suena tan absurdo como si le dijeras a las familias que van a pagar una cuota de inclusión por traer lentes o por traer silla de ruedas o por traer audífonos. Así de absurdo suena. Es Sí, sí una hay. práctica mal pensada y completamente excluyente. Pero sí, sí hay. Yo las conozco Sí, también. sí las hay, pero entonces hay que visibilizarlo y hay que mencionarlo, Ujú. porque estas conversaciones le permiten a otros sistemas educativos poder deconstruir estas prácticas que tiene, que son excluyentes, Ujú. ¿no? Y que son absurdas. Ujú. Otra que me parece importante mencionar es, en esta escuela no recibimos acompañantes terapéuticos, ¿ok? Suena tan absurdo como decir que una persona no puede ir con su perro de asistencia, su perro guía, su bastón, sus audífonos, Su silla porque de no lo ruedas. están viendo como un apoyo que mejora la calidad de vida de las personas. Es como Ujú. si le dijeras a una persona a la tercera edad que no puede entrar con su cuidador. Así de absurdo suena. Claro. Otra importante es decir que solamente permites al alumno, si tiene acompañante terapéutico, sin haber hecho un análisis exhaustivo de si realmente la persona requiere de este tipo de apoyo o no. Ujú. Entonces, me parece que son cosas que tenemos que empezar a deconstruir, porque si lo que queremos las escuelas es migrar de integración educativa a inclusión educativa, tenemos que repensar y poner sobre la mesa este tipo de conversaciones. Le pasó a una amiga que tiene su hijo un apoyo terapéutico y que por alguna razón no iba a ir ese día, ¿no? La persona que lo acompañaba. Y le dijo, entonces no te lo traigas. No. Y pues mi amiga brincó, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser posible? Digo, me queda claro que es representa un beneficio, pero no es sin eso no te lo vamos a aceptar, ¿no? Y era solo un día, y era un día que tenían
pues no sé, una presentación, una cosa que le ilusionaba mucho al alumno, entonces lo estaban excluyendo, ¿no? De alguna otra manera. Sí, lo Ujú, estaban excluyendo. Tampoco puedes decir que si no viene el acompañante terapéutico, la escuela no se puede no hacer puede hacerse responsable. responsable. Ahora, también entiendo el otro lado, ¿no? O sea, hay que tener conversaciones en donde podamos ver de manera integral todas las personas que participamos. Si es un alumno o una alumna que este apoyo le ayuda a tener una mejor calidad de vida y una buena experiencia ese día, Ujú. primero la escuela tiene que ver los recursos que tiene. O sea, si va a tener una presentación, ¿Cómo puedo suplir? ¿cómo puedo acompañar a este alumno sin que sea el acompañante terapéutico? Si aún visibilizando todas estas opciones veo que no las tengo, sí puedo tener una conversación con la familia de decir, me preocupa esto. Pero Claro, entonces evalúo si puedo cambiar la presentación. claro. ¿Ok? Sí, me encanta que mucho radica en preguntar, en adaptarnos, en hacer este traje a la medida, ¿no? Y conversaciones con la familia y los equipos terapéuticos. Buenísimo. Y bueno, seguimos con una pregunta también muy interesante al respecto. Platícanos, ahorita lo mencionaste, ¿qué es el diseño universal? El diseño universal lo que plantea es hacer como su nombre lo dice, un diseño desde el inicio que pueda contemplar a todos los bienes y servicios. O sea, el diseño universal comienza desde una visión arquitectónica en donde justo arquitectos se dan cuenta que cuando empiezan a construir son edificios arquitectónicamente inaccesibles para muchas personas. Y bueno, no nos dejarán mentir, cuando vas a un lugar muy moderno, ¿no? Y me voy a ir así de algo, nada que tenga que ver con discapacidad, pero eres mamá, tienes una carriola o necesitas darle de comer a tu hijo y no tienes ni accesibilidad para la carriola, ni un lugar privado, ¿no? Me refiero a estas cosas. Entonces, los mismos arquitectos se dan cuenta cuando estos bienes y servicios no contemplan a todos los usuarios, pues vas a empezar a poner anexos que mejoren esto, pero no desde inicio contemplando a todas las personas. Esta propuesta migra a la parte educativa y se dan cuenta que pasa lo mismo en un sistema educativo, que los bienes y que los servicios no se contemplan a todas las personas desde el inicio y hacemos ajustes curriculares. O sea, la escuela tiene que repensar que este concepto de ajuste curricular o ajuste razonable tiene que migrar a un diseño universal. Es muy diferente decir, voy a poner un examen y este examen lo voy a adaptar para este alumno en específico. Si yo utilizo un diseño universal, hago un examen en donde todos puedan ser evaluados de acuerdo a su propio progreso y yo no tenga que estar clasificando al alumno para el examen, sino que pongo un instrumento, se lo pongo a todos los alumnos e incluso el alumno elige qué quiere aprender y cómo lo quiere aprender, cómo quiere representar lo que está aprendiendo. Entonces, el diseño universal tiene una parte importante de tecnología y de innovación, de utilizar las tecnologías al servicio de la humanidad, digamos. Casi siempre estamos hablando de tecnología. Pues mira, un diseño universal no necesariamente te vayas a una tecnología, a una computadora. Tal vez un diseño universal es ponerle esta cuchara a un aditamento para que pueda una persona con movilidad reducida acceder de mejor manera y poderse servir el café, ¿no? Ahora, ¿qué estamos pensando? Que si tú desde el principio ya tienes todos estos servicios y todas estas, desde el principio tú puedes aumentar la accesibilidad de todas las personas. Ejemplo, si tú tienes una institución educativa y desde el principio ya tienes un transporte escolar con un diseño universal, no tengo que traer al alumno, traer a la familia, traer al terapeuta, traer a los especialistas y empezarle a poner aditamentos para que sea accesible. Si yo tengo un baño con un diseño universal, todos pueden entrar, el que tiene talla baja, por el que tiene silla de ruedas, por el que tiene movilidad reducida, por el que tiene una discapacidad visual o discapacidad auditiva, ¿no? Hacia allá tenemos que llevar, repensar el mundo. Desde que nace el bien o servicio ya es accesible para todos o la mayoría, ¿no? Para la mayoría, ¿no? No sé si han ido al estadio de béisbol. Y entonces tienen estas rampas, en donde está la rampa y también están las escaleras. Entonces le faltan barandales, lo digo, pero tienes este diseño en donde desde que estás ahí tú puedes elegir si subes la escalera o si prefieres caminar por la rampa.
Eso es un diseño universal. Entonces, si un maestro va a planear su clase conociendo muy bien a todo el alumnado, puede diseñar universalmente toda su didáctica para que todos puedan acceder, participar y aprender. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente nos tenemos que mover del lugar y si tenemos que aprender sobre diseño universal yo planeo para la media y entonces, oye, pero acuérdate que tienes un alumno con autismo, le voy a poner esto. Pero acuérdate que tienes un alumno con discapacidad visual, bueno. Desde el principio yo ya los contemplo a todos. ¿Que implica más tiempo, implica más esfuerzo? Claro. Sí, pero ya los tomas en cuenta desde el inicio. Sí, porque bueno, antes me imagino yo hacía mi plan de estudios y me sirve para muchos años, ¿no? Y ahora vamos viendo qué tenemos hoy en el aula, qué tenemos presente y conforme a eso planeamos, ¿no? Y pues eso es lo maravilloso del diseño universal, que ya desde que nace es para todos, ¿no? Es para todos. ¿Y cómo va el diseño universal en México? Pues nuevamente, está en la teoría, está en los programas, lo plantea la SEP. Hay que estudiarlo, ¿no? Hay que vivirlo también. Y sí creo en la poderosa fuerza que tiene el que las prácticas exitosas se compartan entre los mismos docentes, entre docentes de preescolar, primaria, secundaria y CCH, porque si alguna sección tiene un diseño universal, es preescolar. O sea, el preescolar está hecho para que el niño no se coma las bolitas, pero para que suba la rampa y no se vaya a caer, pero para que vaya al baño y entonces tienes el excusadito así de chiquitito, ¿no? Cuando nosotros logramos transitar este diseño universal a CCH, podemos ver cómo se ve estas prácticas, incluso para alumnos que pueden llegar a tener una discapacidad invisible, pero que no la podemos identificar. Entonces, es importante compartir estas prácticas entre secciones, pero también entre escuelas. Hay muchas capacitaciones, está Harvard que habla sobre diseño universal, pero la verdad es que es muy repetitivo. O sea, ya nos lo sabemos. Diferentes formas de representación, de motivación y de expresión, y está basado en las neurociencias. Entonces, eso lo que hace es, más bien plantea que si tú enseñas activando las 3 áreas del cerebro, hay un aprendizaje significativo. Entonces, tiene un principio de neurociencias. Pero también creo importante que los mismos maestros se compartan estas experiencias para que puedan ir cada vez introduciendo más el diseño universal. Pero nuevamente, no solamente en el aula. Vas a hacer un evento deportivo, hazlo con un diseño universal. Vas a hacer un evento decembrino, hazlo con diseño universal. Vas a hacer un evento del Día del Padre y de la Madre sin considerar que algunas familias no están configuradas así, haz un diseño universal, haz el Día de la Familia. Entonces, nuevamente, ampliemos el concepto, no solamente hacia discapacidad, ¿no? Listo. Oye, Fer, ya casi estamos acabando, pero no sé si me pasé esta pregunta o si la dijimos. ¿Qué beneficios, en qué beneficia a la propia escuela? ¿Sí lo dijimos? No. Los beneficios ¿En qué beneficia a la propia escuela y a la sociedad? Bueno, a mí me parece importante decir a la propia escuela porque pues todo esto implica recursos, ¿no? Tanto económicos como, me queda claro, pues del personal y muchísimo trabajo. Y entonces, pero todo esto vale la pena por... A ver, vale la pena porque nos han enseñado en la vida a vincularnos con el otro desde lo que tenemos en común, ¿no? Que nos gusta la misma actividad física, que nos gusta la misma materia, que nuestras familias se parecen, que vamos a la misma escuela, pero creo que la inclusión educativa te invita a vincularte con el otro desde la vulnerabilidad. Y pocas veces visibilizamos la vulnerabilidad entre los seres humanos, la vulnerabilidad por la cual transitan las familias al tener un hijo con discapacidad, la vulnerabilidad del mismo alumno de entrar a un salón de clases con un acompañante terapéutico y sin poder como realmente compartir qué barreras se enfrenta. Entonces, esa es la primer beneficio que veo. La otra es empezar a ver la diversidad como algo que nos beneficia, que nos fortalece, que nos hace mucho más empáticos con el otro, que nos permite estar mejor con el otro. Y algo muy importante es, no podemos hablar de inclusión laboral de personas con discapacidad sin hablar de inclusión educativa. Hoy nuestros hijos y nuestras hijas son aquellos que están conviviendo con la diversidad, que en un futuro van a ser aquellos generadores de empleos, claro, o generadores de bienes y de servicios en donde van a
van a facilitar la accesibilidad de todos. Y algo muy importante es que la inclusión educativa lo que te da es un acto de justicia social y una promoción de educar para la paz, ¿no? O sea, cada vez se pone más sobre la mesa el tema de violencia, el tema de bullying, y sí creo que la inclusión en general, no solo con personas con discapacidad, lo que generas es una cultura de paz. Sí, de diversidad y de paz. Sí, sí, yo lo decía, pues igual, ¿no? Los efectos secundarios, si yo convivo todo el tiempo con todo tipo de personas y con todo tipo de neurodiversidades, bueno, ya difícilmente cuando llegan a la adolescencia me voy a estar burlando de porque es poquito diferente, porque ya conviví en un espacio diverso, ¿no? Y perderle el miedo a esto, ¿no? A lo diferente. Decíamos también a veces, your vibe, your tribe, o sea, más o menos vas buscando a tus iguales, eso es como natural, ¿no? Creo, pero también perderle el miedo a decir, pues también está padre a veces arriesgarte y puedes aprender muchísimo, puedes enriquecerte muchísimo, ¿no? Pues puedes generar de verdad una sociedad para nuestros hijos mucho más justa, más equitativa, más sana y significativamente menos violenta. Entonces, Claro. hoy las escuelas no se pueden seguir representando. ¿La escuela es inclusiva o no es inclusiva? Es que por default, la escuela que busca la paz y la convivencia sana es una escuela que promueve la inclusión en todas sus presentaciones. Claro, claro, o sea, es como incluye una a la otra, o sea, no podrías hablar de combatir esto si no de entrada no aprecias, ¿no? La diversidad. Y esto que dices también, ¿no? O sea, estás formando futuros empresarios o futuros gerentes o directores, demás, y si ellos ya desde hoy tienen esta perspectiva, pues bueno, cuando se traslade al aspecto laboral, pues es una perspectiva completamente distinta y completamente más justa, como dices Más tú, ¿no? justa, sí. Buenísimo. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Creo que no tenemos fin. Pues mira, nada más me gustaría agregar que fue algo que te dije en las primeras conversaciones que tuvimos tú y yo. De pronto, las escuelas estamos pensando en que tendríamos que saber sobre autismo y sobre TDA y sobre dislexia y sobre trastorno del neurodesarrollo y sobre discapacidad física y demás. Me parece que antes de eso los colegios tenemos que saber y tenemos que estudiar sobre derechos humanos, porque no podemos hablar de inclusión educativa si primero no asumimos como docentes la responsabilidad que tenemos de garantizar la dignidad de todas las personas en todos los niveles. Entonces, pues esa me gustaría que fuera la reflexión última y que desde luego es un ejercicio personal y un ejercicio colectivo. Claro. Pues muy bien, muchas gracias. Esa sería tu frase concreta y poderosa, digamos. Esa sería ¿no? mi frase concreta y poderosa. Como ir al fondo, ir a los derechos humanos como tal, que pues son la base de esto, ¿no? Sí. Y que la inclusión es un acto de responsabilidad social. Entonces, si lo que queremos es formar personas que sean buenos seres humanos, tenemos que ayudarlos a que vean los buenos seres humanos que hay en toda la diversidad que está cerca de nosotros, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Todo lo que hemos contado, ¿no? Que nos enriquece muchísimo, pero no solamente verlo, sino vivirlo, ¿no? A mí me parece como una cuestión muy formativa para aquellos que no tengan una discapacidad, vivirlo, ¿no? Y a lo mejor hasta prestar algún apoyo. Esa forma de vivirlo me parece más formativo que cualquier otra cosa en mi escala de valores, ¿no? Me queda claro. Y la inclusión creo que se forma en la calidad humana de las personas que la llevamos a cabo. Pues tenemos que trabajar en nosotros mismos por ser mejores personas para poder formar a mejores seres humanos independientemente de la condición que tengan. Buenísimo. Pues muy bien, pues queda agradecerle a mi invitada una vez más, la verdad, infinitamente agradecida de que estés aquí, de que nos hayas
platicado con tanto, de verdad, con tanta pasión sobre esto, que es un tema que evidentemente a mí también me apasiona. Y bueno, si quisieras compartir algún correo o página o donde te puedan seguir, porque pues sí, eres una crack. Bueno, a ver, no es que tenga redes sociales, eso realmente lo hago por un compromiso social y porque amo lo que hago y porque estoy convencida de la transformación que esto genera en la sociedad. Tengo mi correo personal, me pueden escribir, los puedo acompañar sin duda, pero más que acompañar y llegar desde una posición de conocer, es intercambiar experiencias. Eso es justo lo que más me ayuda a crecer como persona y ponerme al servicio de las personas para las cuales trabajo. Soy mlopez@tomasmoro.edu.mx. Buenísimo, muchísimas gracias por compartir también eso con nosotros. Aquí abajo vamos a escribirlo para que no se equivoquen y puedan contactarla en caso de que tengan cualquier duda con estos temas. Y bueno, por supuesto, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, son Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. En todas ellas estamos como Todos Somos Todos podcast. Y pues bueno, compartir también este episodio con todos sus familiares, todos sus amigos, todos sus conocidos. Yo no les digo que lo compartan con aquellos que creen que no sabemos dónde les puede servir cualquier información que estamos aquí compartiendo, y pues bueno, nos harían el gran favor de compartirlo con todos si les resonó algo por aquí. Sí. Y que lo compartan también con profesionistas, con educadores, con escuelas. Pues esto tiene que resonar en todas las personas que trabajamos y que están en estas áreas. Y que a veces realmente todavía tristemente se desconoce completamente, ¿no? Entonces vamos pian pianito, poniendo nuestro granito de arena para que más gente sepa de este tema, ¿no? Pues muchas gracias. No, pues a ti. Nos encantaría saber sus opiniones, cualquier sugerencia, cualquier tema que les gustaría escuchar. Bueno, estamos también en el correo. Nos encantaría saber qué les gusta, qué no les gusta, etc. Y bueno, me despido diciéndoles pues otra vez que este mundo es de todos. Ya vimos, es un derecho humano compartir este mundo con absolutamente todos. Me despido hasta el próximo episodio de Todos Somos Todos. Abrazos, va con amor. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos lo aquí comentado sea de tu utilidad y agrado. No olvides enviarnos tus sugerencias y peticiones al correo contacto@todosomostodos.com y te esperamos en el próximo episodio de Todos Somos Todos.